Los tipos numéricos en MySQL incluyen números enteros o integer, números de punto decimal fijo o fixed point y los números reales con punto decimal flotante o floating point. Primero que nada vamos a hablar acerca de los enteros o integer. Los tipos enteros se utilizan para el almacenamiento de números que no contienen una parte fraccionaria. Hay 5 tipos de enteros en MySQL, los cuales solo se diferencian en la escala de valores que representan. Acá te muestro una tabla con los requisitos de almacenamiento y la escala para los diferentes tipos de valores enteros. Debes tener en cuenta que int es un alias de integer, que es un número entero, así que cuando veas int o integer se está hablando exactamente de lo mismo. El estándar de SQL es integer, pero MySQL, como la mayoría de los sistemas de base de datos, reconocen también la abreviación int como el mismo tipo. Ahora vamos a hablar acerca de los valores de punto decimal fijo o fixed point. La declaración del tipo de punto decimal fijo toma 2 parámetros. El primer parámetro es la precisión, que especifica el número de dígitos que se almacenarán. Este número incluye los dígitos que se encuentran después del punto decimal. El segundo parámetro es la escala. Esto especifica la posición del punto decimal. Por lo tanto, 0 significa que no hay ningún decimal. Por ejemplo, vamos a mostrar una declaración. Esta declaración tiene 9 para la precisión y 2 para la escala, por lo que hay entonces 9 dígitos significativos y el punto decimal, como indica el segundo parámetro, está en la segunda posición. Además de esto, a veces te puedes encontrar con una declaración utilizando la palabra numeric, que es un alias para decimal y hace exactamente lo mismo. Los valores predeterminados de escala y precisión para un valor decimal son 10 y 0, de modo que si escribimos o declaramos un valor decimal con 10 y 0 es lo mismo que cuando declaramos simplemente con la palabra decimal sin meter ningún parámetro. Además de esto, MySQL proporciona 2 tipos de valores punto flotante. Tenemos float y tenemos double. El tipo float es un número de 32 bits de coma flotante estándar con una gama de más o menos 3,4 a la 38 en la precisión y 24 bits o alrededor de 7 dígitos. Vale la pena señalar que el tipo real es un alias para float, por lo que cuando veas la palabra clave real se está refiriendo exactamente a lo mismo que float. El tipo double es un número de 64 bits con coma flotante. Tiene un rango de más o menos 1.79 elevado a 308. Tiene una precisión de 53 bits o 16 dígitos. Los números de punto flotante son capaces de representar valores muy grandes o muy pequeños, pero con el fin de hacerlo en una cantidad de espacio razonable, sacrifican la precisión. Es importante entender estas limitaciones ya que pueden tener un efecto significativo en los cálculos. Para mostrarte mejor un ejemplo, vamos a ir a phpMyAdmin. Una vez que estamos en la aplicación phpMyAdmin, vamos a seleccionar la base de datos prueba que tenemos en la barra lateral a mano izquierda. Como puedes ver, acá tenemos una tabla llamada números y es sobre esta que vamos a trabajar en los ejercicios de esta clase. Vamos a ir un momento a nuestro editor de código SQL y vamos a escribir la sentencia describe números para observar las características de esta tabla. Hacemos clic en continuar y como puedes ver, esta tabla cuenta con 5 columnas, 2 números decimales y 2 números de coma flotante. Los números decimales tienen como parámetros 10 de precisión y 2 de escala, por lo que tienen 10 dígitos significativos y el punto decimal se encuentra en la segunda posición. Ahora si hacemos una consulta select para esta tabla, vamos a escribir select
all from números, punto y coma, y selecciono continuar. Puedes ver que aquí tenemos el contenido de esta tabla. Primero que nada tenemos el ID, que en este momento no lo vamos a usar para nada, y además de esto tenemos dos números decimales y dos de punto flotante, y sus valores son 0.10, 0.20, 0.1 y 0.2. Así que hay una distinción importante aquí, y la puedes ver mejor si hago la siguiente consulta con un par de operaciones matemáticas. Voy a escribir select, mayúscula, pero esta vez en vez de seleccionar todos los datos que tiene esta tabla, voy a hacer un par de operaciones matemáticas. Primero voy a utilizar la columna de A y la voy a sumar con la columna de B, que son los dos valores de formato decimal con punto decimal fijo. Y de este otro lado voy a hacer otra columna con otra operación matemática donde voy a sumar los dos valores de punto flotante, FA más FB. Luego de esto selecciono la tabla from números, punto y coma. Voy a copiar la consulta y le doy continuar. Como puedes ver, tenemos resultados sumamente distintos. Los números decimales han devuelto un resultado con tan solo dos valores decimales de precisión, ya que esta fue la característica con la que fueron definidos. Pero los números de punto flotante dieron como resultado 0,3 con varios decimales adicionales a mano derecha. De hecho, si hacemos la siguiente consulta, una comparación con el símbolo igual, select FA más FB, sumando las dos columnas que están definidas como punto flotante, from números, pero esta vez las voy a igualar a 0,3. Esto debería devolverme un valor 1 si la igualdad es correcta o un valor 0 si la igualdad no se cumple. Vamos a copiar toda la sentencia y le doy clic a continuar. Como puedes ver, MySQL a través de phpMyAdmin nos devuelve un 0, ya que esta igualdad no se cumple, es decir, la suma de FA más FB no da 0,3. Da un valor cercano, pero no es igual a 0,3. Y lo pueden ver nuevamente si simplemente hacen la consulta. Vamos a eliminar la comparación con el símbolo igual y puedes ver que efectivamente se aproxima bastante a 0,3, pero no es exactamente igual. Por esta razón, MySQL nos devuelve 0 al hacer esta comparación. Así que esto no es una limitación de MySQL. Esto es una limitación de todos los números de punto flotante, debido a que los números de punto flotante sacrifican su precisión por la escala. Como puedes ver, MySQL tiene un rico conjunto de tipos numéricos, incluyendo los enteros o integer, los números de punto decimal fijo y los números de punto flotante. Debes tener en cuenta que los números de punto decimal flotante no son muy adecuados para los cálculos con dinero o para aplicaciones contables. Utiliza el tipo de punto decimal fijo para aplicaciones financieras para que tengas mucha más precisión y evites algunos problemas al momento de hacer algunos cálculos. Con esto hemos llegado al final de esta clase. Nos vemos en la próxima.